Capítulo 17. Al día siguiente, la clase 1A se encontraba en ese momento en su clase fundacional de Heroica después de un breve descanso durante el mediodía. Actualmente Aizawa estaba comenzando a explicar lo que iban a hacer hoy. Para la clase de hoy ustedes serán supervisados por un equipo de 3 hombres consistente en Olmig, yo y alguien más. Sensei, ¿qué vamos a hacer? Zero levantó la mano y preguntó. Vamos a entrenar en una de las habilidades principales de un héroe, así que prepárense para la prueba de rescate. Anunció Aizawa a la clase. Mientras la clase empezaba a hablar y comentar sobre la prueba, cierto chico de pelo naranja estaba sumido en sus pensamientos. Así que esto es todo. Pensé que estaría más calmado, pero aún no puedo librarme del nerviosismo. Apretó sus puños bajo el escritorio mientras comenzaba a calmar sus nervios. Hey Mina Arue. ¿Por qué estás desconectada? Preguntó Mina agitando su palma rosa sobre su cara. ¿Eh? Oh, lo siento, Mina solo estaba pensando en la clase y en la prueba. Supongo que esta será nuestra primera habilidad de héroe que aprenderemos. Sí, esto va a ser genial. Mina, al ver que Arue trataba de cambiar de tema, se hizo la desentendida y respondió. Mientras en su interior pensaba al haber visto la extraña expresión del chico mientras se desconectaba. ¿Qué pasa, Arue? Después de que la clase se cambiara a sus trajes de héroe, fueron al área designada que Aizawa les había dicho que era el autobús, su medio de transporte. Todos. Por favor, formen una fila para que podamos sentarnos sin problemas, dijo Arue a la clase. Cuando la clase entró en el autobús y se sentó, la conversación comenzó a fluir durante el tiempo de espera para llegar al destino. Hey Midoriya, tu peculiaridad me recuerda a la de All Might. De repente habló Tsuyu. Ah. Exclamó el chico sorprendido. Es eso. Pero el mío no es como, no lo creo, All Might no se hace daño a sí mismo y el suyo es mucho más fuerte. Dijo Kirishima mientras continuaba. Pero hombre, estoy un poco celoso de las simples mejoras de fuerza como la tuya, son tan llamativas mientras que mi endurecimiento es tan aburrido. No te menosprecies y el tuyo es bastante fuerte, señaló Arue mientras abría sus ojos cerrados y miraba fijamente al grupo. Mientras Kirishima asentía en señal de agradecimiento, Aoyama interrumpió. Mi láser de ombligo es a la vez llamativo y fuerte para el nivel profesional. Pero sería malo si tu estómago se colapsara, se burló Mina, quien luego rió al ver su expresión de dolor. Si hablamos de llamativo y fuerte, no puedes dejar de mencionar al trío de Dai, Todoroki y Bakugo. Kaminari se unió a la conversación. Bakugo no va a ser popular ya que siempre está echando humo, añadió Tsu. Zorra. Seré popular. El hombre en cuestión explotó de ira. Ve si así continúa la conversación hasta que Asui le suelta una bomba a Arue. Dai-kun, tu Kirk es tan fuerte que me recuerda mucho a Endeavors, ¿eres uno de sus hijos secretos quizás? Exclamó sorprendido el chico y se giró para ver al resto de la clase mirándole fijamente con un talk show mirándole con bastante intensidad. Jaja, no lo creo, la última vez que lo comprobé yo era el hijo de mis padres, pero probablemente podríamos estar emparentados. Luego se volvió hacia el chico de hielo y dijo. Tal vez yo sea un pariente lejano tuyo, Todoroki. El chico asintió ligeramente pero permaneció en silencio. Y así el tiempo pasó mientras finalmente llegaban a su destino. Increíble, estos son los estudios universales de Japón o algo así. Gritaron los estudiantes asombrados después de entrar en las enormes instalaciones. De repente una figura vestida con un traje de astronauta caminó hacia ellos con Aizawa Sensei siguiéndolos detrás. Esta es un área de entrenamiento práctico que he creado para estimular todo tipo de desastres y accidentes, su nombre es, el astronauta explicó a la clase con una voz como apagada. El espacio definitivo para Hams. Es el héroe espacial, no 13. Exclamó Midoriya emocionado. Son los caballeros héroes que siempre ayudan en los desastres. Continuó Ochako. Mientras la clase miraba atónita, Arue vio como Aizawa le preguntaba algo al 13 a lo que el héroe respondió levantando 3 dedos. All Might no está aquí así que las cosas siguen el canon, bien, pensó aliviado. 13 se volvió hacia la clase después de terminar su charla con Aizawa y comenzó a explicar la clase y lo que aprenderían. Muy bien, lo primero es lo primero. Cuando terminó, Aizawa tomó el relevo, pero justo cuando empezaba fue interrumpido. Por el rabillo del ojo se estaba formando una enorme mancha oscura en el centro de USJ y una mano salió disparada de ella mientras se agarraba a su borde. Un hombre larguirucho con las manos colgando de la cara y el cuerpo salió del portal oscuro, tras él había una multitud de personas. Apiñense y no se muevan. Gritó Aizawa y se giró hacia el 13. No 13, protejan a los estudiantes.
La clase miraba confundida mientras Kirishima decía. ¿Esto es como una prueba o algo así? No, intenté contactar con el exterior pero no pude, así que estos deben ser villanos de verdad y deben haber planeado esto. Arue dijo con calma y luego se volvió hacia Aizawa que estaba preparando su equipo. Sensei, permiso para entrar en combate. Permiso denegado, permanezcan juntos y escuchen a 13, respondió rápidamente mientras terminaba de prepararse. Pero Sensei Tukiri no está enfocado al combate y hay muchos. Exclamó Mina preocupada. Aizawa se giró hacia ella y al ver su expresión de preocupación y nerviosismo y la de los demás le contestó. Ningún héroe profesional es un pony de un solo truco, ahora mantente a salvo. Con eso saltó y corrió hacia los aldeanos. Mientras se acercaba a ellos esquivó un ataque de un hombre con una máscara oscura y contraatacó con un rodillazo en la tripa. Entonces fue atacado por dos personas, una con una peculiaridad mutante y la otra con uñas afiladas, que intentaron tenderle una emboscada. Redirige el puñetazo del mutante y le da un codazo en el ojo cuando alguien intenta atacarle por la espalda. Cuando la mujer con las uñas afiladas intenta atacarle, una cinta blanca le barre los pies y cae al suelo con Aizawa dándole una patada en el estómago. Mientras estaba haciendo un trabajo rápido de los gruñidos oyó una voz profunda decir. Era Seread y no 13, de acuerdo al currículum ese hombre también debería haber estado aquí, cuestionó Kurohiri. Lo sabía, así que ustedes fueron los bastardos que causaron el incidente de ayer, dijo un enojado Aizawa mientras casi era golpeado por un proyectil Kyok. ¿Dónde está? Nos hemos tomado tantas molestias y no está aquí. La voz seca de Shigaraki resonó. Vendrás y matamos a los estudiantes. No, grita Aizawa mientras Kurohiri se disipa en el aire, en su ira esquiva a los gruñidos y salta hacia Shigaraki. Porque se quedan ahí parados, corran, debemos evacuar las instalaciones. Grita 13 a los chicos que estaban congelados. Pero justo cuando empezaron fueron bloqueados por una figura oscura que apareció frente a ellos. Saludos, somos la Liga de Villay, cuando de repente fue atacado por un puño en llamas. Mientras apenas lograba hacer un portal para redirigir el ataque, Arue, quien lo había atacado, suspiró molesto y rápidamente sacó su puño del portal para que Kurohiri no pudiera cortarlo. Eso fue bastante grosero de tu parte, murmuró el inteligente Nomu. Chico, retrocede. Grita 13 mientras abre su dedo y usa su kirk agujero negro. Pero justo cuando lo utilizó, su ataque fue bloqueado por un portal oscuro y se reflejó en ella. Gritó 13, dolorida, mientras le arrancaban un trozo del traje. Eso también ha sido muy grosero por tu parte, 13, dijo el sombrío camarero mientras intentaba alcanzar a Arue. Su intento fracasó, ya que el adolescente se impulsó hacia atrás con su fuego como propulsor. Kirishima y Bakugo, saliendo de su aturdimiento, también se lanzaron al ataque. Muere, sombra de mierda. Guantelete rojo. Al ver esto, Kurohiri dejó de tocar y extendió su puerta warp hacia los estudiantes con la intención de teletransportarlos. Arue se lanzó al aire para esquivar mientras zarcillos llameantes aparecían de su mano y torso para alejar a los más cercanos. Cuando la puerta warp se disolvió, más de la mitad de los estudiantes habían sido llevados. Maldita sea, no he podido con todos. Maldijo Arue mientras se volvía hacia los que había conseguido salvar. Mina, Ida, Ochako, Toru, Shouji, Zero y Ojiro fueron los que consiguió sacar. Estaban en estado de shock aún sin procesar lo que había sucedido. Ida empieza a correr hacia la entrada y pide refuerzos. Arue le dice a la adolescente de piernas de motor. Dai y yo, respondió Ida aún aturdida. Ahora. No tenemos tiempo. Con eso Ida asintió solemnemente, activó su kirk y comenzó a sprintar hacia la salida. Kurohiri al ver esto trató de teletransportarse para intentar y detenerlo, pero fue detenido cuando un enorme muro de fuego apareció frente a él. Mientras bloqueaba el ataque con su portal e intentaba usarlo para contraatacar al estudiante que escapaba, se sobresaltó de repente cuando una figura en llamas apareció por el rabillo del ojo. Noche, murmuró la figura mientras golpeaba su cuello cubierto de placas de acero con un puño en llamas. ¿Cómo? Dijo el villano conmocionado mientras empezaba a perder el conocimiento, pero antes de que lo hiciera se teletransportó lejos. Mierda, se ha escapado. Arue miraba fijamente el lugar donde se encontraba Kurohiri, cuando de repente fue llamado por alguien. Arue. Grita una preocupada Mina. ¿Estás bien? Estoy bien, ve a ver a 13, la hirieron bastante. Entonces se giró hacia la entrada y vio que había sido abierta por Ida, que ya había escapado. Bien, ahora a por el jefe final. Se giró de nuevo hacia la enorme figura detrás de Shigaraki que empezaba a moverse.
Shouji, Zero, Ojiro, venid conmigo, vamos a ayudar a Aizawa-sensei. Mina y Uraraka, por favor, cuiden y protejan a 13. Con eso voló en una racha ardiente hacia Aizawa. ¡Uk! Aizawa gruñe de dolor mientras se sujeta el brazo que había sido afectado por la descomposición. Un divertido Shigaraki le miraba y comentaba. Esta farsa ha durado demasiado, Nomu, atácale. Ordenó a la enorme criatura que tenía detrás. Fin. Capítulo 18. Usugi 2. Nomu, atácale. Ordenó Shigaraki a la corpulenta criatura que tenía detrás. Nomu actuó de inmediato, desapareció de su lugar y se dirigió a inmensa velocidad hacia un herido Aizawa. Golpeó con su enorme cuerpo al cansado héroe, que cayó al suelo. Mientras Aizawa era inmovilizado por él, pensó confundido. Seguramente borre su Kirk, así que ¿cómo es que este tipo es tan fuerte? No me digas que es su fuerza natural. HGHHH, gruñó en agonía mientras el monstruo le agarraba el cráneo. Es comparable a la de All Might. Erasure, un Kirk bastante fuerte, pero cuando te enfrentas a una fuerza abrumadora diseñada para matar a All Might, también podrías estar sin Kirk. Se burló el villano. Nomu, acaba con esto ahora. Ordenó Shigaraki en tono rencoroso. La criatura obedeció y apretó con más fuerza a Aizawa cuando estaba a punto de golpearle la cabeza contra el cemento. Cuando de repente un brillante destello de fuego apareció y golpeó su mandíbula en forma de pico. ¡Bum! Una enorme explosión de fuego envolvió a la criatura mientras su cuerpo salía disparado a una docena de metros de distancia. ¿Estás bien, sensei? Y una voz joven llamó a Aizawa, quien fue levantado del suelo. Dai, te dije que no entrarás en combate, ¿verdad? Murmuró Aizawa mientras se apoyaba en el hombro de su alumno. Sí, pero, el trabajo de un héroe es meter la cabeza donde no se debe, ¿no? Arue le dedicó una brillante sonrisa. Mocoso, Aizawa se rió ligeramente de él. Su conversación fue interrumpida por una voz desdeñosa. ¡Qué escena más bonita! Me daría pena que alguien la rompiera, Nomu Kill-tem. Gritó Shigaraki a la criatura. Nomu empezó a salir del agujero de hormigón en el que se había metido. Dai, ten cuidado. A pesar de que borré su Kirk, esa cosa sigue siendo muy fuerte, al menos cerca del nivel All Might. Advirtió Aizawa a Arue, quien asintió seriamente. Por supuesto, Nomu ha sido diseñado con la intención de matar a ese hombre. Shigaraki rió histéricamente mientras explicaba. Se le ha dado una combinación perfecta de peculiaridades, absorción de impactos y superregeneración junto con su poderoso cuerpo, es la herramienta perfecta. Ve a matarlos, Nomu. Con eso Nomu se levantó y cargó contra ellos. Arue, al ver esto, respiró hondo y se transformó al instante. Luego propulsó su cuerpo a gran velocidad usando su fuego. Cuando el Nomu se acercó, agitó su brazo hacia él, pero falló ya que el flamígero adolescente esquivó su predecible ataque. Ahora. Pensó Arue mientras esquivaba su carga y atacaba su espalda expuesta. Golpe de ignición, lo golpeó con su puñetazo flamígero. Boom, se produjo una explosión cuando el puño conectó con la espalda del Nomu y le desgarró un trozo de carne. Esta vez el Nomu estaba herido, pero aún así se encogió de hombros mientras la herida sanaba rápidamente. Si no me preocupara dañar mi imagen, le habría incinerado el cerebro de inmediato, pensó Arue molesto al ver que se regeneraba tan rápido. Oh, bueno, me alegro de que Aizawa le esté impidiendo usar su amortiguación, ya que mis ataques normales no habrían hecho tanto daño. Nomu se dio la vuelta y se abalanzó sobre él, pero falló de nuevo cuando el adolescente se impulsó en el aire y empezó a bombardearlo con ráfagas de fuego. Al menos esto lo debilitará para All Might, y así comenzó un juego del gato y el ratón, mientras el corpulento Nomu intentaba atrapar al llameante adolescente, que seguía escapando de su ira. Sin embargo, alguien no estaba muy contento de ver esto. Nomu, termina esto rápido, ¿cómo puede un niño entretenerte tanto tiempo? Gritó Shigaraki mientras se giraba hacia Aizawa. Debo encargarme de ti primero. Cargó contra el héroe herido. Pero justo cuando se acercaba, un enjambre de brazos le golpeó de repente. Mientras era arrojado junto a la zona inundada, miró lo que le había golpeado. Allí vio que 3 figuras habían rodeado al héroe, con una de ellas con múltiples brazos en movimiento de puñetazo. Tienes que pasar por nosotros primero, villano. Zero anunció con confianza, con los otros dos asintiendo. Habían llegado rápidamente a Aizawa después de lidiar con los pocos gruñidos que no había terminado. ¿Estás bien, sensei?, preguntó preocupado Ojiro. Aizawa asintió con la cabeza, pero seguía con los ojos abiertos y mirando fijamente al Nomu que luchaba contra Arue. Maldita sea, ¿dónde estás, Kurohiri? Se quejó a gritos Shigaraki. De repente un portal oscuro se abrió bajo él y se tragó su cuerpo.
Shigaraki apareció a un par de metros con un hombre sombrío a su lado. ¿Dónde estabas? ¿Te has librado del 13? Sí, pero ese ardiente estudiante me hizo bastante daño. Luego mostró su cuello en el que las placas de metal estaban marcadas por un puño que se había fundido en ellas. Además, uno de ellos consiguió escapar, así que probablemente no tengamos mucho tiempo. Joder, nuestro plan se está viniendo abajo. Y ese hombre todavía no ha aparecido. Entonces se giró hacia la zona inundada en la que antes había visto esconderse a algunos estudiantes. Korujiri, teletranspórtame allí, necesitamos sacar a algunos de ellos. Señaló el lugar. La niebla negra en forma de hombre asintió e hizo lo que se le dijo. Hace un par de minutos, dentro de la zona inundada, 3 figuras observaban cómo su maestro era golpeado por los Nomu. Midori Yapov-sensei. Pensé, preocupado al ver a nuestro maestro herido por los villanos y siendo inmovilizado. Pero justo cuando pensaba que era demasiado tarde para ayudar. Una figura en llamas apareció de repente y golpeó al corpulento villano. ¡Bum! Una explosión incendiaria hizo volar al villano Daikun. ¡Vámonos! Ese maldito Ikeman finalmente llegó. Exclamaron Asui y Mineta, que estaban a mi lado, con alegría. Daisan, suspiré aliviado y observé con asombro al alumno que más admiraba de la clase. Haruedai, el número 1 en el examen de ingreso y alguien destinado a ser uno de los mejores héroes. Su peculiaridad era de primera clase, cubría todas las áreas del combate y el trabajo de héroe. Tenía las mejores notas y una mente altamente estratégica, usaba su Kirk de maneras que nunca supe que se pudieran usar los Kirk de fuego. Pero sobre todo era sociable y seguro de sí mismo, 2 cosas con las que yo tenía problemas. Mientras yo tartamudeaba y confundía mis palabras, él hablaba con confianza y un aura cálida y acogedora. Comparado con él, hasta Kak-chan parecía ordinario. A veces me pregunto si All Might hizo una mala elección al elegirme cuando había gente como él que parecía mucho más adecuada para ser un héroe. De repente salgo de mis pensamientos cuando un portal negro aparece frente a nosotros y una mano pálida sale disparada de él. No, grité dentro de mi mente cuando vi que la mano se acercaba a la cara de Asui y la tocaba. Se hizo el silencio y no pasó nada. Maldito sea Seraseread. Oí maldecir al villano. Rápidamente agarré a Mineta y Tsuyu y usé Oza en una de mis piernas y salté fuera del agua. Mientras rodábamos por el suelo me giré hacia Aizawa-sensei, que ahora nos miraba con sus brillantes ojos rojos. Gruñí de dolor mientras Tsuyu me ayudaba a levantarme. Definitivamente tengo la pierna rota, pensé, cuando de repente sonó una voz que había estado esperando. No temas. Porque estoy aquí. Giré la cabeza y vi a mi profesor e ídolo saltar hacia nosotros desde la entrada. Espera, esta vez sin su característica sonrisa en la cara. All Might. Todos gritaron. Fin. Capítulo 19 Ushu 3. A medida que continuaba el juego del gato y el ratón entre los Nomu y los Arue, se fueron alejando de la plaza central y acercándose a las zonas montañosas y de conflagración. La destrucción que provocaban era aterradora, ya que todo el camino que habían tomado estaba plagado de tierra quemada y agrietada. En ese momento, el Nomu estaba clavando las manos en el suelo mientras arrancaba de él un enorme trozo de hormigón. Mientras sostenía el trozo entre sus brazos, empezó a dar vueltas y a lanzarlo con todas sus fuerzas contra la figura voladora que tenían delante. Puff de Arue, whoosh, un gran trozo de hormigón fue lanzado hacia mí por el humano artificial que era el Nomu. Levantando la mano, una bola de fuego concentrada se liberó y golpeó el objeto que se acercaba a mí. Boom, explotó en incontables pedazos y detuvo su impulso. Al ver esto, el Nomu chilló furioso y saltó por los aires con su inmensa fuerza e intentó alcanzarme. Pero su inmenso físico no ayudó cuando su cuerpo estaba a decenas de metros en el aire. Mientras me impulsaba para esquivar su corpulento cuerpo, me reí mientras contraatacaba. Ah, esto es muy divertido. Mi patada en llamas golpeó su torso y causó un crujido satisfactorio cuando le rompí las costillas. Y con un fuerte estampido de fuego su cuerpo se estrelló contra el suelo causando un cráter. Eres un saco de boxeo perfecto. Esta es la primera vez que no tengo que contener mis poderes, en caso de que accidentalmente mate a alguien, pero ya que ni siquiera eres un humano, supongo que está bien. Con eso descendí de nuevo y me acerqué a la criatura. Al ver a la criatura luchando por salir del cráter con su piel derritiéndose ya que la regeneración no podía con las heridas chamuscadas por todo su cuerpo, me reí entre dientes mientras levantaba la palma de mi mano y murmuraba. Erupción carmesí. Inmediatamente el suelo empezó a temblar mientras se formaban grietas a nuestro alrededor por las que se filtraban llamas carmesíes.
Las llamas salieron disparadas del suelo y formaron un gigantesco pilar ardiente que contenía al Nomu en su interior. Ahora tengo que contenerme un poco para debilitarlo y no matarlo, pensé seriamente mientras reducía el calor para no incinerar al Nomu. ¡Ak! El Nomu gritó de dolor mientras continuaba un círculo vicioso en el que se destrozaba a sí mismo para deshacerse de su carne quemada y regenerar los trozos que le faltaban. Mientras contemplaba la horripilante escena, pienso para mis adentros. El nerviosismo que tenía antes desapareció rápidamente y fue sustituido por una confianza abrumadora cuando me di cuenta de que podía competir y dominar a uno de los Nomu más fuertes mostrados en el show. Aunque puede que no lo haya demostrado, estaba bastante asustado. Pasar de ser un adolescente normal a tener una batalla a vida o muerte con un monstruo parecido a Frankenstein fue francamente la experiencia más estresante que he tenido nunca. Pensaba que no estaba lo suficientemente preparado para causarle ningún tipo de daño, que todos mis esfuerzos se irían al garete cuando por fin me encontrara con semejante poder. Me he pasado los últimos días despertándome de pesadillas en las que el Nomu me mataba para luego despertarme en estado de pánico y sudor en mi habitación. Pero supongo que eso se acaba ahora. Salí de mis pensamientos cuando una voz resonó en las instalaciones. Estoy aquí. Todopoderoso. Supongo que esto está llegando a su fin, dije felizmente, ya que eso significaba que los profesores también estaban llegando. Un fuerte grito me sacó de mi buen humor. Cuando me giré para mirarlo, vi una silueta oscura salir lentamente de entre las llamas. Su cuerpo finalmente apareció, y tengo que decir que parecía salido del infierno. La mayor parte de la piel de su cuerpo se había derretido, dejando a la vista el tejido muscular. Cuando empezó a crecer lentamente la piel que le faltaba, se abalanzó sobre mí con un fuerte rugido. Muy bien, supongo que aún te quedan agallas, pero justo cuando iba a continuar nuestra batalla, un enorme portal apareció bajo el Nomu y se lo tragó. Mierda. Maldita sea Kurohiri. Inmediatamente volé por los aires y salí disparado hacia la plaza central. All Might. Estamos salvados. Mina y Ochako se abrazaron de alegría al ver al hombre por fin aquí. Patéales el culo, All Might. Grita Mineta emocionado mientras ayuda a Tsu a cargar al herido Deku. Todopoderoso. Habló el herido Midoriya con una sonrisa de preocupación en su rostro. Me encontré con la joven Ida en mi camino hacia aquí, explicó el héroe con voz seria mientras continuaba su camino hacia el grupo. Gracias a él, escuché lo esencial de lo que pasó. Ya está todo bien. Porque estoy aquí. Con eso cargó a gran velocidad y alejó a los estudiantes haciendo que se formaran vientos. Kurohiri ahora. Tráenos al Nomu antes de que tu Kirk se borre. Gritó Shigaraki al ver que Aizawa había parpadeado para volverse hacia All Might. Kurohiri asintió y abrió un portal sobre ellos en el que cayó una figura corpulenta. ¿Tú qué te ha pasado? Gritó Shigaraki al ver el estado en el que se encontraba el Nomu. Los estudiantes miraron con asco y horror como la criatura se vuelve hacia ellos. El villain, no el monstruo frente a ellos, parecía un cadáver andante. Igo, rugió el Nomu en respuesta. Dai, murmuró un preocupado Aizawa al ver a la criatura, pensando en el chico que había luchado contra ella. All Might apretó aún más su puño al escucharlo y gritó a los villanos. Escoria. ¿Os sentís orgullosos de atacar a los niños? Shigaraki comenzó a reír a carcajadas al escuchar lo que había dicho el símbolo de la paz. Ah. De repente se detuvo y dijo con una voz inquietante. No, All Might, no íbamos a por estos mocosos, hemos venido a por vosotros. Nomu, mátalo. Ordenó a la criatura. Ten cuidado, esta cosa tiene múltiples peculiaridades y una fuerza comparable a la tuya, advierte a Aizawa a Toshinori, quien asiente y carga contra el Nomu. Boom, el héroe No 1 y el Nomu diseñado para matarlo chocan entre sí. Mientras la pelea continúa, los otros miran con asombro el choque de los dos titanes. Este villano, pensó All Might mientras aguantaba un puñetazo lanzado por el Nomu. Tiene múltiples rarezas. No puede ser, ese hombre sigue vivo. Respondió furioso mientras su puño golpea la mandíbula del Nomu y se la rompe. El Nomu se cura en segundos mientras golpea al héroe en el estómago. Gime Toshinori de dolor al reabrirse la herida. Pero logra agarrar a la criatura por la cintura y le hace un suplex. Boom, mientras All Might y el Nomu estaban trabados en batalla. Un enjambre de villanos de repente vino y rindió a los estudiantes y a Aizawa. Ahí están. Finalmente encontramos a estos mocosos. Eso es todo poder. Estos eran los villanos que se suponía debían encargarse de los estudiantes. Pero como la mitad de ellos habían sido salvados por Arue, los que habían quedado sin estudiantes a los que atacar habían recibido la orden de Kurohiri de acudir a la plaza central.
Maldita sea, estamos rodeados. Grita un asustado Mineta. Sensei, ¿qué debemos hacer? Pregunta Zero al herido Aizawa. Cuando Aizawa intenta levantarse, vuelve a caer inmediatamente. Ojiro inmediatamente lo ayuda a levantarse con cara de preocupación. Sensei. Gritan preocupados. Maldita sea, esa cosa casi me rompe todo el cuerpo, piensa Aizawa mientras intenta ignorar el dolor y comienza a hablar. Reúnanse y formen una formación, los heridos pónganse atrás, los demás traten de aguantar hasta que llegue la ayuda, borraré sus rarezas así que protéjanse. Aizawa ordena a los estudiantes. Esuosh, pero justo cuando los villanos empezaron a cargar contra ellos una enorme ola de hielo los congeló. Todoroki. Los estudiantes exclamaron aliviados mientras el adolescente Slient se encargaba de los villanos restantes. Después de terminar les saludó con la cabeza mientras se giraba hacia la batalla de Olmig. ¿Eh? Olmig mira confundido como el villano al que hace un suplex es tragado por un portal oscuro. Gruñe de dolor cuando el villano se agarra a su vieja herida. Aunque no me gusta hacerme un portal, por el símbolo de la paz lo haría encantado. Se burla Kurohiri al ver al confundido Olmig. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar su portal sobre Olmig aparecen dos figuras. Gime Kurohiri cuando una explosión golpea su protector de cuello metálico y una figura lo inmoviliza contra el suelo. Cómete eso, maldito cara de sombra Shitrak. Grita el adolescente explosivo con una sonrisa de satisfacción en la cara. Luego sale disparado mientras Kurohiri intenta atraparlo con su puerta warp. Lo mismo le ocurrió a Nomu cuando un puño en llamas golpeó su cabeza y apartó a Olmig. ¿Estás bien, Olmig? Arwe pregunta al héroe en tono preocupado al verle agarrándose el estómago. Si tan solo hubiera sido un poco más rápido. Ya has hecho suficiente, Dai Shonen. Responde el héroe mientras se gira hacia él y Bakugo. Joven Bakugo, gracias. Dice el símbolo de la paz con su icónica sonrisa a los adolescentes que le habían salvado. Arwe le devuelve la sonrisa mientras Bakugo se burla del héroe, pero los que le conocen saben que es bastante feliz en este momento. Shigaraki tampoco lo estaba pasando bien ya que a duras penas esquivó un golpe de Kirishima que se le acercó sigilosamente. Demonios, casi te doy. Se quejó el estudiante de Ardenin al ver cómo Shigaraki se alejaba y se reagrupaba con Kurohiri. Joder, os lo tengo que reconocer, chicos, les piropea el inestable Manchild. Nomu, nos has convertido en un completo hazmereír. Ve y acaba con el chico de la explosión de allí. La criatura con su inmensa velocidad se levantó al instante y llegó frente a Bakugo. Mierda, eso es demasiado rápido. Pero justo cuando el puñetazo estaba a punto de acabar con él fue empujado lejos. Olmig bloquea su puñetazo y sale despedido, pero el Nomu tampoco salió indemne. Un Arue en llamas le dio un rodillazo volador en la cara. Boom, el Nomu una vez más es empujado al suelo a un par de metros de distancia. Pero aún así se las arregló para volver a levantarse mientras la herida de su cara empezaba a regenerarse. Amigo, esquivaste eso. Elogia un sorprendido Kirishima a Bakugo que tenía una expresión de sorpresa en su cara. No he visto esa puta cosa en absoluto, pensó con un poco de miedo mientras replicaba. No, retrasado. Dice molesto mientras mira hacia el lugar donde todo poder fue lanzado. No tengas piedad. Olmig murmura mientras el polvo que lo bloqueaba desaparece. Marky, dile eso a tu ardiente estudiante aquí presente. Shigaraki señala a una seria Arue que empezaba a atacarle. Si hubiera sido otro que Nomu, lo habría matado 100 veces con las heridas que le ha infligido. ¿Y de quién crees que ha sacado esos conmovedores actos de violencia? Así que dame un respiro, la violencia solo crea más violencia, así que vamos a demostrárselo al mundo matándote. Grita la última parte con furia hirviente. Se hace el silencio cuando de repente Arue lo rompe. Hablas con mucha moral para ser alguien que atacó a un grupo de estudiantes mientras estaban desprevenidos. Así que déjate de excusas, villano, para matar a Olmig primero tienes que pasar por mí. Una enorme ola de calor irradiaba de él mientras terminaba de hablar. Dai Shonan, realmente tienes un buen corazón, las llamas jóvenes como tú están destinadas a reemplazar a las viejas como yo. Pensó Olmig al ver al fogoso adolescente dar la cara por él. Un cierto chico de pelo brócoli también pasó por su mente. Los otros dos que estaban mirando también respondieron rápidamente con impaciencia. Lo mismo con nosotros. Exclamó Kirishima entusiasmado. Como dijo ese palo de fósforo, Bakugo siguió poco después. ¡No! No entres en combate. Gritó Olmig con un tono serio. Pero señor, usted está herido y está sangrando.
Dice Arue con una expresión de preocupación en su rostro. Nada de peros ya que estoy aquí, lo único que tienes que hacer es ver cómo un héroe profesional te enseña cómo se hace. Responde mientras en su interior piensa. Es cierto. Ni siquiera me queda un minuto sólido. El ritmo al que me estoy debilitando también es rápido. Tengo que acabar con esto rápidamente. ¿Por qué lo preguntas? Porque soy el símbolo de la paz. Con eso desapareció en un instante y cargó contra el Nomu. Comenzó a ir golpe por golpe con el Nomu. Es inútil. Él fue hecho para matarte. Grita Shogaraki con regocijo. Si fue hecho para resistir, mi 100% en ese caso le daré más de mi 100%. Olmi grita de vuelta mientras sus golpes comenzaron a acelerarse aún más hasta que solo se vieron las imágenes del después. Un héroe es alguien que atraviesa todos los obstáculos que se le presentan en el camino. ¿Sabes lo que eso significa, villano? Entonces carga su puño con todo lo que tiene y golpea al Nomu en su pecho. Boom, el Nomu sale volando al atravesar el techo de luz y abandona las instalaciones por completo. Más ultra. ¿Qué demonios? ¿Qué es esto, un cómic? Comentan Bakugo y Kirishima con una expresión de asombro en la cara. Hombre, los héroes fuertes nunca aburren, sobre todo los buenos como All Might. Pensó Arue mirando a una de las pocas personas que realmente respetaba en la serie y ahora en este mundo. All Might endereza su cuerpo mientras comenta su victoria. Realmente me he vuelto más débil en mis mejores tiempos, habría necesitado 5 buenos golpes como máximo. Ahora necesité más de 100 de esos mamones. Un grito rompió el feliz ambiente. Hiciste trampa, tramposo. Se suponía que te mataría, así que ¿por qué no estás muerto? Shigaraki empezó a correr hacia todo lo que podía con rabia. Pero justo cuando lo hizo, una bala golpeó su brazo y pierna. Su grito fue cortado cuando una niebla negra lo cubrió. Una ola de fuego golpeó el lugar donde había estado, pero fue en vano, ya que los villanos habían escapado. Fin. Capítulo 20. Las secuelas. En la zona montañosa de Ushun, un villano se encontraba frente a 2 chicas mientras sujetaba por el cuello a un chico de su edad. El chico tenía una mirada muda, aparentemente sin saber qué estaba pasando. Alrededor de ellos una multitud de cuerpos tendidos en el suelo, electricidad estática a veces apareciendo y desapareciendo, pero justo cuando el villano intenta derribarlos después de que uno de ellos fallara un ataque furtivo contra él. Sonaron disparos, mientras 4 balas se dirigían hacia él. El villano que retenía a Kaminari como rehén después de que el adolescente fracasara en su intento de derrotarlo, gruñó de dolor cuando las balas impactaron en sus extremidades. Momo y Hirou miraron atónitos como el villano caía al suelo y soltaba a sus compañeros. Cuando el villano empezó a gritar y a agitar sus extremidades causándose aún más dolor, un fuerte grito le sacó de su estado de shock. Clase 1, A, Ida Tenya. Presentándose al servicio. Ambos se giraron hacia el lugar de donde provenía la voz y lo que vieron les produjo un inmenso alivio. Ida. Exclamó Hirou de felicidad al verlo rodeado por el personal y los profesores de la UA. Estamos salvados. Momo al ver esto salió rápidamente de su shock y corrió hacia el villano que estaba gritando. Después de esposarlo, también ayudó a caminar y viendo cómo el adolescente había hecho un cortocircuito en su cerebro y ahora se estaba riendo extrañamente. Joder. Se han escapado. Murmuró un enfadado Bakugo al ver que los villanos se habían ido. Kirishima al ver esto apretó los dientes pero luego relajó sus músculos de endurecerse mientras iba a ver a All Might. ¿Estás bien, All Might?, preguntó preocupado al héroe. Kirishima, mi niño. Estoy bien, solo un par de magulladuras, eso es todo. Responde el héroe con confianza al preocupado adolescente después de palmearle la espalda, ya que aún le quedaba algo de tiempo en su musculosa forma. Luego se giró hacia el flamante adolescente que tenía delante y que permanecía quieto y en silencio. La mirada de All Might se volvió seria mientras miraba preocupado al chico que había luchado contra el villano que tanto le costó vencer. Joven Dai, ¿te has hecho daño en algún sitio? Tuviste que luchar contra los villanos antes de que yo llegara. Luego camina frente al chico cubierto de fuego. Arue al ver al héroe frente a él canceló la transformación mientras las llamas comenzaban a extinguirse. Estoy bien, es solo que, ¿por qué no me dejaste ayudarte? Miró confundido al héroe que tenía delante. La mirada de Miut se suavizó un poco mientras comenzaba a reírse. Luego se detuvo mientras explicaba. Dai Shonen, no es que no quiera que me ayudes, pero, All Might palmeó el hombro del adolescente de pelo naranja mientras continuaba. ¿Qué sería de Japón si a estudiantes como tú se les obligara a luchar contra villanos?
Y es mi deber como héroe, pero también como tu superior, protegerte del peligro hasta que estés preparado. Así que hasta que esta generación crezca, yo seguiré cargando con este peso. Hace una pequeña pausa y continúa. Lo que ha pasado hoy es sin duda un extraño accidente, que me aseguraré de que nunca se repita. Dijo con convicción. Olmigt entonces sonrió brillantemente mientras también se volvía hacia los otros dos. Algo que no ha ocurrido en toda la historia de Aoi Japón, todos lo habéis experimentado y habéis salido victoriosos. Así que tomad esto como una oportunidad, para aprender y mejorar más allá de vuestros límites. Luego habló con un entusiasmo aún mayor. Y demuéstrenme lo buenos profesionales que llegarán a ser. ¿Sí? Mientras Kirishima exclamaba con voz bombeada y Arue asentía con una mirada decidida en su rostro. Sin embargo, cierto chico explosivo le miraba con el puño tan cerrado que su mano se estaba volviendo blanca. ¿Cómo vas tan adelantado? Luego se miró los pies mientras hacía lo posible por no gritar. El ataque al que no pude reaccionar, ya tenías un contraataque preparado. Salvaste a casi todos de ese bastardo de las sombras, mientras que a mí me eliminaron tan fácilmente. Aizawa-sensei hubiera muerto de no ser por ti que venciste a los villanos primero de que ese bastardo helado, ahora tú. Unas cuantas lágrimas casi caen de su cara pero las enjuago rápidamente. ¿Por qué me estoy quedando tan atrás? Maldita sea, murmura en voz baja mientras comienza a alejarse. Joven Bakugo, murmuró Olmigt al ver esto, confundido por lo que había pasado. Todo mientras Arue mira a la espalda del rubio adolescente con expresión seria. Puff de Arue. Un manojo de energía y emoción me abraza mientras cojo a Mina en brazos. Mientras ella se aferra a mí como un koala, no puedo evitar romper mi expresión seria mientras le pregunto mirándola a los ojos. ¿Estás bien, Mina? Ella rompió su mirada mientras miraba hacia otro lado tímidamente. Estoy bien, se volvió y me miró preocupada. ¿Y tú? Qué mona, pensé al ver sus ojos de cachorrito y respondí. Yo también estoy bien, no pretenderás que baje tan fácilmente. Digo bromeando mientras mi sonrisa no podía ser reprimida. Tonta, se acurrucó en mis brazos un rato cuando de repente se apartó de un salto. Ella era un desastre, sonrojada mientras se giraba hacia la multitud que estaba mirando toda la escena divertida con cierto enano uva mirándome como si hubiera matado a su familia. Kia Amigniu chilla emocionada mientras abraza a Mina que intentaba hacerse lo más pequeña posible. Sonriéndoles un poco me dirigí al director que en ese momento estaba hablando con Olmigt mientras se sentaba en el hombro de Black Kings. Disculpe que lo moleste, señor, solo quiero saber si Aizawa-sensei y No 13 están bien. Me rasco la mejilla mientras preguntaba. Sensei estaba bastante herido antes de que yo llegara y el 13 también fue herido para salvarnos. El director me miro desde el hombro de Vlad y hablo con una linda voz aguda. No nos molestes, Daikun, en cuanto a Aizawa y 13 han sido admitidos en la enfermería de chicas de recuperación y si es necesario serán trasladados rápidamente al hospital central. Gracias, les hice una reverencia y luego me di la vuelta para dirigirme a donde estaba toda la clase 1A. En la que probablemente iba a estar toda la clase. En la cual probablemente iba a ser bombardeado con preguntas, pero una voz profunda de repente me llamó. Chico, la policía llegará en un par de minutos, así que prepárate para declarar cuando te pregunten. Me giré y asentí seriamente a Vlad Rey. Es un buen chico, dijo Vlad King, rompiendo el silencio al ver cómo el alto adolescente de pelo naranja era rodeado por sus compañeros. Nezu tarareó en su hombro mientras se giraba hacia todos. Sin duda sería un gran héroe profesional, ¿no creéis? Sí, el chico tiene una gran peculiaridad y una buena personalidad, sin duda lo hará bien cuando se convierta en profesional. El símbolo de la paz elogia al flamante adolescente. Se quedan un rato en silencio mirando a los estudiantes, cuando Olmigt habla de repente. Nezu, hace tiempo que quería preguntarte esto, pero no he encontrado el momento. Olmigt mira al director de la UA y uno de los seres más inteligentes del planeta y pregunta. ¿No fue Dai Shonen recomendado por bastantes proeros para asistir a la UA como estudiante recomendado? Entonces, ¿por qué eligió la prueba regular? Nezu sonrió al recordar de repente la primera conversación que tuvo con Aruedai. No aceptó, alegando que como futuro símbolo de la paz no debía recibir un trato especial y que quería demostrar a los demás por qué sería el número 1. Todos Mick y Bladkin se quedaron mirándole atónitos y luego se giraron para mirar al adolescente de pelo naranja que hablaba alegremente con sus amigos.
Y así transcurrió el día mientras la policía llegaba finalmente a Usk. Los gruñidos / villanos menores ya estaban atados y apresados por los héroes de antemano, así que la policía solo tuvo que arrestarlos formalmente y transportarlos a prisión donde esperarían su juicio. Dado que habían atacado una escuela, se enfrentarían a una sentencia bastante dura. Los Gnomu también fueron capturados tras ser encontrados en el bosque junto a las instalaciones inmóviles. En total se detuvo a 180 villanos, una cifra bastante elevada y la mayor de los últimos 5 años. Gime Shigaraki mientras levanta la cabeza para ver que ha sido transportado al interior de su escondite en el bar. Me dispararon en el brazo y la pierna, estábamos completamente derrotados, incluso Nomu estaba acabado. Susurra en voz baja mientras se agarra el brazo herido y endereza la pierna mientras se apoya en el mostrador del bar. Nuestros subordinados sin duda están presos, esos chicos también eran fuertes, cierto adolescente llameante destella dentro de su mente mientras aprieta los dientes. Todo el poder, no estaba debilitado en absoluto, Sensei. Estabas equivocado. Shigaraki se gira hacia el brillante ordenador de la encimera en el que resuena una voz como respuesta. No, no me equivoqué, simplemente fui demasiado optimista. Mientras la voz zumbaba pensativa, de repente hizo una pregunta. ¿Dónde está el Nomu? ¿No se ha recuperado su cuerpo? Me temo que salió volando por todos los medios, como no tuvimos tiempo, no pude localizar sus coordenadas. Kurohiri responde. A pesar de que llegué a cargarlo con poder para rivalizar con Todopoderoso, la voz se queda en silencio un rato y luego continúa. Qué pena, poder como Olmig, murmuró el herido Shigaraki. Había un chico que seguía el ritmo de los Nomu con bastante facilidad, le dice a su sensei que escuchaba. Probablemente podría haber lidiado con ellos él solo. Si no hubiera intervenido probablemente habríamos matado a algunos de ellos. Shigaraki aprieta el puño ignorando por completo el dolor. Ese maldito Kid, bueno, no sirve de nada llorar por ello. Después de todo, no es como si todo esto hubiera sido en vano. Reunamos un nuevo grupo, escogido a mano por su eficiencia. Recuerda que no podemos movernos libremente, por eso se necesita un símbolo como tú, Shigaraki Tomura. Capítulo 21. La llama del amor. La luz del atardecer iluminaba un tranquilo suburbio japonés mientras dos figuras caminaban por la calle. El naranja del atardecer iluminaba sus cuerpos a juego con el pelo del chico más alto y complementaba la piel rosada y brillante de la chica bajita. Mientras Haruo y Mina caminaban calle abajo, se acercaban a la casa de Mina. Hoy ha sido un día salvaje. Haruo habló de repente intentando romper el silencio que las había consumido. No habían hablado en absoluto durante el trayecto desde la parada del tren y el paseo que siempre comparten hasta la casa de ella. Supongo que Mina debe de ser tímida, ya que, aunque puede gastar bromas, ella misma es bastante débil a ellas, pensó divertido sobre la escena de hoy que todos vieron. Salió de sus pensamientos cuando Mina respondió. Sí, mis padres estarán preocupados por lo que ha pasado. Contestó en voz baja. No te preocupes demasiado por eso, seguramente fueron informados por la escuela, así que probablemente sepan lo que pasó. Haruo habló tratando de calmar sus nervios. Siguieron caminando mientras conversaban y Mina se iba abriendo y volvía a ser la misma charlatana de siempre. Cuando por fin llegaron ante su casa. Al acercarse a la puerta, Haruo se volvió hacia ella. Bueno, aquí estamos, dijo, mirando a Mina. Mina sonrió, con su habitual energía a pesar de lo tarde que era. Gracias por acompañarme, Haruo. De nada, respondió él, viéndola adelantarse para empujar la puerta. Pero antes de que pudiera entrar del todo, se detuvo, mirándole con un brillo travieso en los ojos. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, se inclinó hacia él y le dio un beso rápido en los labios. Apenas fue más que un picotazo, pero fue cálido, rápido y persistente a su manera. Haruo se quedó helado. Mina soltó una risita al ver su expresión de asombro y subió corriendo los escalones de su casa. Buenas noches, le dijo, guiñándole un ojo por encima del hombro, antes de entrar y cerrar la puerta de un portazo. Haruo parpadeó. Aún le ardían los labios. ¿Qué acaba de pasar? Voz de Mina, en cuanto Mina cerró la puerta tras de sí, apretó la espalda contra ella, con el corazón latiéndole con fuerza como si acabara de terminar una persecución a alta velocidad. Dios mío, susurró, y sus manos volaron para cubrirse la cara. Le hormigueaban los dedos, probablemente por la descarga de adrenalina, pero sus labios se curvaron en una sonrisa amplia e incontrolable. Lo había conseguido. Le había besado. Bueno, no en un beso completo o algo dramático, pero aún así. Besó a Haruo.
Mordiéndose el labio, se asomó por la mirilla y lo vio sentado frente a la puerta, probablemente procesando lo que acababa de ocurrir. La forma en que se quedó paralizado hizo que ella casi estallara en carcajadas en ese mismo instante. No tiene precio, murmuró para sí misma. Empujando la puerta, se sacudió los zapatos del colegio mientras subía las escaleras, ignorando la mirada confusa de su madre que esperaba que la engrandeciera. En cuanto entró en su habitación, se dejó caer en la cama, abrazando una almohada contra su pecho. Vale, Mina, murmuró. Tranquilízate mañana. Actúa normal. Sí, eso no iba a suceder. Chilló avergonzada mientras abrazaba con fuerza a uno de sus peluches recordando lo que había hecho. La cara del chico que le gustaba desde que tenía memoria pasó por su mente. Pero una voz madura la sacó de sus fantasías. Bueno, tienes que dar algunas explicaciones, señorita. Su madre estaba apoyada en el marco de la puerta con los brazos cruzados y una mirada interrogante. Pero justo cuando iba a contestarle, sonó una notificación en su teléfono. Cuando lo cogió, vio que Arue le había enviado un mensaje. Oye Mina, ¿te apuntas a salir mañana las dos solas? Sí, respondió rápidamente mientras su sonrisa se hacía aún más grande. Mina se giró entonces hacia su madre, que tenía una ceja levantada. Luego le explicó a la mujer a quien sin duda iba a obligar a prestarle uno de sus bolsos mañana. Arue sonrió mientras guardaba su teléfono después de coordinar con Mina la hora de su cita de mañana. Sí, cita. Decidió que por fin había llegado el momento de perseguir a Mina. Todo este tiempo había estado indeciso sobre su relación, pensando que a ella realmente no le gustaba de esa manera. Pero al ver sus atrevidas acciones de hoy le hizo decidirse a ser un hombre y ser el que la cortejara. No quería ser una de esas personas que se limitan a esperar a que el amor caiga del cielo, así que iba a intentar conquistar a la chica que le gustaba. Mientras caminaba, su andar era un poco más relajado que antes y una sonrisa tranquila se dibujaba en su rostro. Después de un par de minutos finalmente llegó a su casa. Abrió la puerta y llamó a sus padres. Mamá, papá, ya estoy en casa. Arue se puso en cuclillas mientras se quitaba los zapatos y los ponía en el zapatero a su lado, reemplazándolos por un par de cómodas zapatillas. Bienvenido de nuevo. Les oyó responder desde el salón mientras se dirigía hacia ellos. Al entrar en el salón vio a su padre en el sofá, viendo las noticias que mostraban el ataque de hoy en la. Su madre estaba preparando la cena, pero no podía deshacerse de su cara de preocupación cuando se volvió para mirarle. Arue le dijo su padre mientras se levantaba y se dirigía hacia él. De pie frente a su hijo, no pudo evitar que una mirada nostálgica apareciera en su rostro. Al ver a su hijo, que medía 187 centímetros, 5 centímetros más que él, Akio recordó lo mucho que había crecido. Cabello naranja brillante como el de su madre y ojos grises como el acero. Arue al ver a su padre mirándolo fijamente se pone un poco nervioso y tartamudea. Papá se interrumpe cuando su padre le pone la mano en el hombro. Arue, ya sabemos lo del incidente, la escuela nos había informado incluso antes de que las noticias lo reportaran. Arue se traga sus palabras y asiente mientras su padre continúa. Tu madre y yo estábamos preparados para que te enfrentaras al peligro en el futuro cuando nos dijiste que querías ser un héroe y tu inscripción en la UA. Akio hizo una pausa mientras su mirada se suavizaba y su voz se volvía un poco ronca. Solo habíamos pensado que pasarían un par de años más antes de que eso ocurriera. Luego comenzó a acariciar a su hijo en el hombro mientras continuaba. Así que prométenos, que te cuidarás y que nunca te pondrás imprudentemente en peligro. Sí, papá. Prometió Arue con una mirada decidida. Bien. Akio le miró con orgullo. Mis bebés. De repente se vieron interrumpidos del momento de unión entre padre e hijo, cuando una fuerte voz gritó y una figura saltó hacia ellos. Mis bebés. Reina repitió mientras abrazaba a ambos con fuerza, mientras las lágrimas le resbalaban por las mejillas. Ambos la miran con un poco de vergüenza pero recuperan el abrazo. Después de un momento se separan y Arue se va a su habitación a cambiarse y Reina a terminar de hacer la cena. Un par de minutos después, mientras comían y hablaban, bueno más que nada Arue hablando de lo que había pasado, por supuesto no toda la verdad, de repente se para y con un tono casual le dice a su padre. Papá, ¿me puedes dar algo de dinero mañana ya que voy a llevar a Mina a una cita? Ambos padres se quedan congelados por un momento mientras su mamá de repente grita de felicidad. Kiara, fin.